Video Kids. Vamos a poner Video Kids. Bienvenidos a Tiempos de Fe en Familia, Visión Internacional, Casa de Dios para Todos. Muy buenas noches, Dios les bendiga, bienvenidos a Tiempos de Fe en Familia de Visión Internacional. Bueno, compartiendo con ustedes una serie maravillosa en esta semana y saludando a todas las personas que se están conectando, que Dios les bendiga. Hay familias que se empiezan a conectar, matrimonios, nuestros jóvenes, varias personas empiezan a ser parte de toda esta señal de vida, de toda esta señal de bendición, de toda esta señal de transformación. Qué alegría poder aprovechar una oportunidad como esta tan especial para llenarnos de Dios, para llenarnos de fe, que es la serie que estamos desarrollando. Acompáñame a darle gracias al Señor. Señor, gracias por este tiempo que nos regalas, por todas las familias aquí conectadas, por todas las personas que tienen la oportunidad de conectarse a esta transmisión, Señor. Y yo te ruego que tú bendiga a las familias, que tú nos guíes, que tú nos ayudes a enfrentar, Señor, cualquier circunstancia de la mejor forma, apoyándonos en ti, sabiendo, Señor, que tú nos guardas, sabiendo, Señor, que tú eres poderoso para bendecirnos y para ayudarnos, Señor. Gracias, Padre, y mira todas las familias aquí conectadas, bendícelas, derrama favor y gracia. Acompáñame a orar por personas y familias que están pasando momentos difíciles justo en este momento. Oramos, Señor, para que tú seas fortaleciendo y trayendo consuelo a cada familia y cada hogar que están pasando momentos de dificultad y de necesidad, momentos de dolor. Por favor, manifiesta tu gracia y tu poder sobre cada uno de ellos, Señor. Sana a aquellos que se están debatiendo entre la vida y la muerte en una unidad de cuidados intensivos, allí que tu gloria venga y que seas tú restaurando, sanando. Señor, alivia el dolor, consuela, Señor. Mira a aquellos que han enfrentado la pérdida, aquellos que han enfrentado o están enfrentando momentos de escasez, de dificultad financiera, para que tú proveas milagrosamente como solo tú lo sabes hacer, para que abras puertas de provisión, de empleo, y bendice, Señor, a cada familia que está necesitando de ti en este momento, en Cristo Jesús. Amén y amén. Venimos desarrollando esta serie que la hemos llamado Llenos de Fe, y hoy vamos a cerrar esta serie esta semana con este tema que hemos llamado Se recogen milagros. Estuvimos hablando de se habla fe, se vive en fe, y hoy vamos a hablar se recogen milagros. Levántenme la mano los que quieren recoger milagros de parte del Señor, ¿cierto? Allá levantaste tu mano, claro que sí, yo también, porque queremos eso. Y no es un tema que no nos debe dar pena hablar de este tema, ni creer en él. No debemos ser como prevenidos, pero si Dios quiere, si esto, no, porque la palabra de Dios nos lo permite. El Señor mismo alimenta nuestra fe, y nosotros no podemos ignorar el poder de Dios, porque ahí es donde nosotros empezamos a andar en nuestras fuerzas y según nuestro intelecto y no nuestra fe. Los milagros pertenecen al mundo sobrenatural, y para acceder al mundo sobrenatural solo puede ser a través de la fe. La fe no es algo humano, la fe es algo espiritual dado por Dios. Encontramos un pasaje en la Escritura de una mujer que recogió su milagro de una manera poderosísima, y nos deja una confrontación, pero también nos deja una esperanza, porque los milagros, mis amados, para el Señor Jesús es para alimentar nuestra esperanza.
Dios es amor, Dios es poderoso, Dios es recto, Dios es justo, Dios es celoso también, claro que sí. Pero yo veo que nuestro Dios es un Dios que le agrada que nosotros todos los días estemos pensando en milagros y que estemos a la expectativa de recoger los milagros que Él tiene para cada uno de nosotros. Marcos capítulo 5, versículo 25 en adelante. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo tocare su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Este es un tremendo milagro registrado en los evangelios, aquí en el Evangelio de Marcos, el capítulo 5, que está también en medio de otro milagro que estaba en proceso, que era la sanidad de la hija de Jairo, que era mucho más tremendo también, porque esa niña estaba gravemente enferma, pero iba a morir, y efectivamente el Señor, después de sanar a esta mujer, va a la casa de Jairo y resucita a la niña. Así que esto es extraordinario. Por eso estamos hablando, se recogen milagros, porque en este solo evento vemos dos milagros muy, muy extraordinarios, pero nos referimos al de esta mujer. Llevaba 12 años padeciendo un flujo de sangre. Aquí estamos hablando entonces de una persona que tenía un estado permanente de angustia, de enfermedad, de dolor, y habían pasado no una semana, no unos meses, no un año, sino 12 años. Eso es mucho tiempo. No sé qué te parece a ti, pero a mí me parece que 12 años es mucho tiempo viviendo una situación de estas. Y ahí es donde está nuestra esperanza, porque muchas veces creemos que nos debemos resignar a cierto tipo de situaciones, pero el Señor aparece en nuestro camino para alimentar nuestra fe y para hacernos creer que Dios puede cambiar las cosas. Aunque creamos que ya después de tanto tiempo hemos perdido de pronto como el entusiasmo, como la expectativa, el Señor nos muestra que no. Esta mujer llevaba 12 años padeciendo. La Biblia usa este verbo, padecer, lo que nos da a entender que ella no es que se hubiese acostumbrado a convivir con la enfermedad. La verdad no, pues en el caso de esta mujer no, ella lo estaba padeciendo de verdad. Había sufrimiento, había malestar físico, emocional, espiritual. Dice también, nos describe la descripción del estado, de la situación en que está esta mujer. Nos dice: había sufrido mucho de muchos médicos, había gastado todo lo que tenía y antes le iba peor. O sea, una situación que se iba deteriorando por los años. Era algo agónico. Yo no sé cuánto tiempo puedas estar pasando en alguna agonía, en alguna situación que te aflige y que estás padeciendo, y que has sufrido mucho, y que has gastado, y que has tratado, y que has intentado tantas formas, tantas maneras, y incluso no encuentras solución, sino que tal vez las cosas han empeorado. Mira un panorama tan fuerte, un panorama tan duro, tan drástico, tan sensible, pero un panorama que realmente es de mucho dolor. Y quiero que sepas que el Señor quiere intervenir, Él quiere manifestarse. Pues esta mujer estaba en esa situación. ¿Qué ocurrió con ella? Hubo algo que le empezó a cambiar en ella, el chip tal vez, porque en estos primeros versículos no vemos que ella estuviera pensando en que necesariamente iba a encontrar una respuesta.
Pero hubo algo que cambió esa manera de pensar, y es cuando oyó hablar de Jesús. Verso 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Cuando nosotros entendemos que para recibir esos milagros, para recoger esos milagros, primero tenemos que recibir la palabra de fe. Tenemos que recibir la palabra de Dios. Y cuando nosotros tenemos esa actitud correcta de acercarnos a la palabra de fe, pues la palabra empieza a obrar. La palabra es poderosa. La palabra es muy poderosa. La palabra de Dios en la vida de una persona puede hacer cosas impresionantes, transformarla, librarla de ataduras, sanarla. O sea, el efecto de la palabra de Dios. Estamos en una sociedad que menosprecia la palabra de Dios, que a los que creen o creemos en la palabra de Dios a veces nos rotulan de fanáticos religiosos. Estuve viendo una entrevista o un panel o un debate donde un senador cristiano expone sus puntos de vista sobre la necesidad de acompañar con opciones pro vida a las causales de aborto que aprobó la Corte Constitucional, y en medio de ese debate la otra persona le va diciendo fanático religioso. Por Dios, imagínate la sociedad en la que estamos. ¿Qué le dirían a Jesús hoy en día? ¿Qué le dirían a nuestro Señor Jesucristo si viviera hoy en día con nosotros? Ese es el estado de degradación de fe que hay en el ser humano, donde no se reconoce la palabra de Dios, donde estamos llenos de un humanismo recalcitrante, donde todo gira alrededor de las pasiones o deseos de los hombres. Y tenemos que entender que la palabra de Dios viene a librarnos de todas esas cucarachas que se le meten en la cabeza al ser humano, de tantas ideologías perversas, de tanto egoísmo, de tanta vanidad, de tanto humanismo, para poder sacar de nuestros corazones la fe que se necesita para recibir esos milagros. Estamos hablando de milagros, y no nos dé pena, usar esa palabra, y no nos dé pena decir: yo estoy orando por un milagro, yo estoy creyendo en un milagro, yo estoy esperando un milagro del Señor. No nos dé pena, porque también ese es un problema que tenemos nosotros los que hemos creído en el Señor, que nos da pena comprometernos, que nos da pena que nos tilden de fanáticos. No, pero si los milagros son una realidad, son una verdad de Dios, y el Señor quiere que tú recojas milagros en el nombre de Jesús. El Señor quiere que tú recojas milagros. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra de fe? Esta mujer había sufrido mucho, había gastado todo lo que tenía. Mira que el dinero ahí no sirve. Los médicos hicieron su parte, pero no funcionó. El dinero tampoco funcionó. Entonces llega un momento donde esta mujer escucha la palabra, y eso le impulsa a hacer cierto tipo de ejercicios de fe, de actuaciones de fe. Y el primer ejercicio que ella hizo fue declarar una palabra, como lo vimos la primera noche: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Hubo una declaración de fe. Ella no miró los años que llevaba enferma, ella no hizo una evaluación racional de los especialistas tan famosos y conocidos de la época que le habían entendido. Ella no hizo la suma de cuánto dinero había invertido. Ella solamente se enfocó en creer en algo absoluto: si tocare tan solamente el manto de mi Señor Jesucristo, yo seré salva. Entonces es lo primero. Ahí recuerda que hablábamos de eso, ¿no? Todo comienza cuando tú hablas fe. Pero luego ella hizo un plan estratégico de acercarse al Señor. Así que empezó a acercarse, tal vez, no sé si en arrastre bajo, que es un término, ¿cierto?, de milicia, en arrastre bajo.
entre la multitud, porque eso estaba lleno, y esta mujer pues con esa situación incómoda de un flujo de sangre, imagínate lo incómodo, pero ella empezó a acercarse a tomar acciones. Y ella no experimenta la sanidad porque solamente lo declaró. Ella ejercitó su fe implementando acciones de fe. Así que tú tienes que implementar esas acciones de fe. Anoche veíamos cómo Josué vivió la fe, la practicó, ¿sí? Y vemos las cosas sobrenaturales que ocurrieron, pero este hombre se fue, peleó, extendió su mano con su lanza, hizo una oración un poco extraña, estaba combatiendo, estaba allí en el campo de batallas, estaba creyendo a la orden del Señor. Y esta mujer, llevada por la palabra, implementó acciones de fe. Así que yo te invito para que implementes acciones de fe. El Señor habla de provisión financiera, mi acción de fe, mis ofrendas. El Señor habla de cambiar a tu hijo, acción de fe. Voy a orar por él, voy a ayunar por él. El Señor te habla de prosperar tu negocio, me voy a capacitar. El Señor te habla de incrementar tus ventas, entonces voy a tocar puertas, voy a dar a conocer esto, voy a implementar estrategias, voy a pedir al Señor que me dé sabiduría. Y así esta mujer fue activando su fe, se fue acercando al Señor, vino por detrás, efectivamente, conforme lo declaró, tocó el manto del Señor, y dice el versículo 29, enseguida la fuente de su sangre se secó. Cuando nosotros activamos nuestra fe, hacemos acciones de fe, inmediatamente en el mundo espiritual opera algo muy poderoso, porque en el mundo espiritual no pueden entrar los médicos, el dinero tampoco puede hacer nada, pero nuestra fe sí. Y nuestra fe hace que este segundo cielo que no vemos con nuestros ojos físicos se mueva en una lucha cósmica entre los ángeles guerreros del Señor y las huestes de maldad, y resulta que ahí se libra una tremenda batalla a nuestro favor a causa de nuestra fe, al punto que la fuente de su sangre se secó. Y en el nombre de Jesús, cuando tú tienes esa fe, se seca la fuente de tu enfermedad, de tu malestar, de tu confrontación, de tu situación financiera, de la ruina, de la miseria, del conflicto, de la división de tu hogar. Se seca en el nombre de Jesucristo. Hoy declaro que se seca esa raíz que ha traído destrucción, que ha querido traer daño, desaliento, malestar, angustia, ruina, miseria, enfermedad. Se seca en el nombre de Jesús, pero tú tienes que recibir la palabra y hacer acciones de fe, porque esta mujer entendió: yo me tengo que acercar al Señor y tengo que tocar su manto. Esas son las acciones de fe que emprendemos para estar cerca del Señor, cerca del Señor. Así que ella lo hizo. Y dice la Biblia, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Usa la palabra azote. Hay cosas que están azotando tu vida, azotando tu salud, azotando tus finanzas, azotando tu hogar, azotando a tus hijos. Y el Señor tiene el poder. Cuando tú implementas estas acciones de fe, el Señor tiene el poder para librarte del azote. El enemigo quisiera azotarte hasta lastimarte y hasta destruirte. No lo va a lograr en el nombre de Jesús, porque tú sencillamente estás hablando fe, estás viviendo en fe, y hoy vas a recoger tu milagro, y te estás preparando para mañana recoger tu milagro, y te estás preparando para seguir recogiendo tus milagros todos los días de tu vida en esta tierra. Que se escuche ese amén en el nombre de Jesús. En el verso 30 dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo que el poder, en sí mismo el poder que había salido de él. Imagínate qué cosa tan gloriosa. Recuerda que esta mujer fue sana del azote. Recuerda que esta mujer se secó la fuente de su sangre, y el Señor nos lo aclara. ¿Por qué? Porque poder salió de él. Gloria a Dios.
Cuando nos acercamos con esa fe, provocamos que el poder de Dios salga de su trono para bendecir tu vida. Que el poder de Dios salga de su trono para restaurar tu familia. Que el poder de Dios salga de su trono para sanarte. Entonces lo que no puedan hacer los médicos en sus mejores oficios, lo que no puedas hacer con el dinero, el poder de Dios lo puede lograr. El poder de Dios, dice que había salido poder de Él. Y volviéndose a la multitud, preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Los discípulos dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Vemos que los discípulos tienen esa manera de pensar racionalista. Jesús estaba hablando en lo espiritual: alguien me ha tocado. Obviamente lo está apretando, pero él no se refería a eso. Y ahí no hay ese entendimiento muchas veces de nosotros con el Señor, porque Él nos está hablando en el campo de la fe y nosotros estamos buscando acá en lo terrenal, buscando acá, pero Él nos está hablando acá arriba, de lo sobrenatural, de la fe, del mover de Dios, de los milagros, de cosas extraordinarias, sobrenaturales, y nosotros estamos con la limitación del mundo natural, del racionalismo nuestro. Así que ellos no estaban captando, y es un problema que tenemos, y por eso nos da pena hablar de milagros, y por eso como que calladitamente, como que vamos por allá, como que lo hacemos de pronto tímidamente, lo hacemos de pronto pensando en que qué pena que los demás lo sepan, y no debe ser así. Tenemos que tener la certeza de que lo real es la fe. Los hijos de Dios no podemos estar condicionándonos con las circunstancias de este mundo, no, Señor. Así que Jesús preguntó: ¿alguien me ha tocado? Y sale la mujer en el versículo 33, temiendo y temblando. Pues ella le dio pena, ella dijo: y no, ya el Señor se dio cuenta, ella recibió su milagro. Pero ¿sabes una cosa? El Señor ahora la lleva a ella a darle la gloria a Dios. Este punto es supremamente importante para nosotros y para este entendimiento de fe, para este entendimiento de cómo recibir milagros, de cómo recoger nuestros milagros. Realmente nosotros no podemos solamente enfocarnos en nuestra necesidad, sino en darle la gloria a Dios. Es decir, que las dificultades que atravesamos, el dolor, las pruebas, para nosotros, en el sentido racional, como los discípulos, nos cuesta mucha dificultad entender la perfección de Dios. Nunca lo vamos a entender toda la perfección de Dios aquí en la tierra. Por eso está la fe, porque la fe nos permite que, aunque no entendamos, lo creamos, lo recibamos y lo obedezcamos. Entonces no lo entendemos, los discípulos no lo entendían, y es difícil entender en términos humanos cómo el Señor quiere usar nuestro momento difícil para Él glorificarse y que los demás puedan ver el poder de Dios, y que yo haya sido un instrumento, un siervo de Dios, un instrumento en las manos de Dios para Él mostrar su poder y para Él ser glorificado. Cuando queremos recoger un milagro, lo primero que tenemos que pensar es que Dios sea glorificado. No solamente centrarnos en lo que yo quiero o lo que yo necesito. Obviamente que lo queremos, que lo necesitamos, pero tenemos que esforzarnos un poquitico más en nuestra fe para entender que no es lo más importante, que lo más importante es que Dios sea glorificado, aunque sea algo doloroso que estoy viviendo, aunque es una situación terrible que está pasando en mi familia, que está pasando en mis finanzas, en mi salud, pero siempre tiene que haber esa convicción, eso es fe, que Dios sea glorificado. Ella sale, ella da testimonio, ella lo reconoce, dice que sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Mira qué escena tan dramática. Esta mujer se postra delante del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros estemos postrados delante de Él, que lo adoremos,
que reconozcamos. Yo me imagino esta mujer al postrarse, pues obviamente, es decir, no tienen que llenarse de palabras este relato, porque la sola acción ya le dice a uno muchísimas cosas. Podemos imaginarnos sin temor a equivocarnos que al postrarse ella lo estaba adorando. Ella estaba reconociendo que Él era el Señor, ella le estaba agradeciendo, ella estaba dándole la gloria, la honra, la alabanza al Señor. Así que en respuesta de este momento de postración y de dar la gloria y la honra, el Señor termina, y quiero culminar con esto, el Señor termina diciéndole, hija. La trata como su hija. Qué hermoso, ¿verdad? Hija, número 1. Número 2, tu fe te ha hecho salva. Mira el Señor cómo identificó la fe. Cuando el Señor le llama a esta acción fe, cuando esta mujer le da la gloria y la honra a Dios. Yo te soy sincero, como pastor, durante muchísimos años he visto personas que Dios obra un milagro, pero no le dan la gloria a Dios. Es más, se apartan del Señor, dejan su fe, abandonan su fe. Pero esta mujer permaneció allí y el Señor le ayudó. Dios guardó su vida porque no la dejó ir así con el milagro sin haberle dado la gloria a Dios. Eso es muy peligroso, eso es muy delicado. Nosotros tenemos que vivir para la gloria de Dios, caminando con Él, adorándole, diezmando, ofrendando, hablando de Jesucristo a las demás personas, sirviendo al Señor con nuestras vidas, porque en el momento que nos envanezcamos con las cosas de este mundo, vamos a darle la espalda al Señor, vamos a robarle la gloria a Dios, y eso es muy, muy delicado. Así que el Señor guardó la vida de esta mujer para que le diera la gloria a Él, y termina con esto. Mira, número 1 le dice hija. Número 2 le dice tu fe te ha hecho salva. Número 3 le dice ve en paz. La palabra paz para los judíos no es solamente lo que tiene que ver con el ambiente de tranquilidad, sino con seguridad, con bienestar. La palabra paz, shalom, significa una bendición integral, una bendición a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel material, a nivel familiar, en todos los órdenes. Ve en paz. Y número 4, queda sana de tu azote. Nota que eso fue lo último, porque el Señor no tiene problema con sanar, pero lo más importante es que tú seas su hijo y su hija, porque ¿de qué te sirve experimentar milagros acá, o cosas extraordinarias, o tener mucho dinero, o tener muy buena salud, o que uy, me salvé de ese accidente, si finalmente te pierdes en el infierno? Pues no te sirvió de nada. Lo más importante y el milagro más glorioso y más sobrenatural es que seas hijo de Dios, hija de Dios. Lo segundo es que aprendas a caminar una vida de fe. Esta mujer a partir de allí aprendió a caminar una vida de fe. Lo tercero es que aprendas a vivir bajo la bendición del Señor. Y lo cuarto, que cualquier necesidad que surja en esta tierra, sepas que Dios tiene la respuesta. Señor, muchas gracias por esta palabra que tú nos das. Se recogen milagros y esta mujer recogió su milagro y le dio la gloria a Dios. Hoy yo te ruego en el nombre de Jesús por todas estas familias. Señor, perdónanos porque nos hemos dejado intimidar por la sociedad y nos da pena hablar de milagros. Nos da pena confesar que estamos creyendo en un milagro, que estamos esperando un milagro de parte tuya. Nos da pena porque nos ridiculizan los conceptos de este mundo, el racionalismo que hay, el humanismo que hay en esta tierra. Pero Señor, hoy declaramos que vamos a hablar de milagros, que vamos a creer en los milagros, que vamos a esperar milagros y que en el nombre de Jesús vamos a recoger milagros, Señor Jesús. Gracias porque el milagro más grande, más sobrenatural es ser hijos de Dios.
es que tú estés en nuestros corazones y dice la Escritura que nuestros nombres aparezcan inscritos en el libro de la vida. Es el milagro más extraordinario. Pidamos perdón al Señor por las veces que le hemos robado la gloria a Dios. Señor, perdónanos las veces que te hemos robado la gloria y la honra. Pero independiente de las circunstancias, queremos darte la gloria y la honra. Ahora el Señor se detiene como se detuvo allí. Y se detiene porque Él pudo percibir fe. Al Señor no lo detiene, esto suena muy duro, pero al Señor no lo detiene nuestra necesidad. Al Señor lo detiene nuestra fe. Y cuando tú tienes esa fe como esta mujer, Él se detiene. Tal vez has sufrido mucho. Tal vez llevas años padeciendo algo. Tal vez has gastado todo lo que tenías. Tal vez en vez de irte mejor te ha ido peor. Pero aquí está el Señor. Escúchalo. Escucha su voz. Escucha su palabra. Recibe esa palabra. Y empieza a declarar ese milagro y a confesar todo lo que el Señor puede hacer. Padre, mira lo que están sufriendo muchas personas. Míralo, Señor, la declaración de fe que cada una. Vamos a empezar a hacer esa declaración de fe como esta mujer que dijo, si tan solo tocare su manto, seré salva. Y que seas tú, Señor, ayudando. Que seas tú, Señor, alentando. Y que seas tú respondiendo. Y en el nombre de Jesús, que se seque de raíz toda enfermedad ahora. Que se seque de raíz toda ruina y miseria. Que se seque de raíz toda maldición generacional, que se seque de raíz la amargura, el resentimiento, el odio, que se seque de raíz la ruina y la miseria. Oh Padre, en el nombre de Jesús, sana de este azote estas familias y cada persona, Señor, y que tu trono para transformar, para bendecir, y que vengan a darte la gloria, vengan a darte la honra y la alabanza, Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro estas 4 bendiciones que tú le dijiste a esta mujer, que sean tus hijos, Señor, que por la fe ellos aprendan a caminar en esa vida de fe, que tu paz, la bendición integral, se manifieste sobre ellos y que tú proveas para cada necesidad que surja en esta tierra, y esa provisión se llaman milagros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bendición haber compartido contigo este tiempo, esta palabra de fe. Te esperamos la próxima semana en Tiempos de Fe en Familia. Te esperamos este fin de semana en nuestra alborada el sábado a las 5:20 de la mañana. Te esperamos también en nuestra fiesta de jóvenes, y a todos en Familias Bendecidas este domingo a las 10 de la mañana. Un abrazo, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te bendecimos y te esperamos en nuestro próximo tiempo de Fe en Familia. Siempre conectados, nunca desconectados. Visión Internacional, Casa de Dios para Todos.